Mira, te decía que los economistas, los expertos, no nada más los del gobierno, sino independientes, están señalando que este incremento de la gasolina se debe a diferentes factores, no solamente a la reforma energética, sino a muchos otros factores internacionales, la política fiscal desde luego del gobierno, pero también incluso a problemas que habían desde antes de la reforma energética, como es apenas tener solamente 6 refinerías para un país petrolero como México, que además rinden a la mitad de su capacidad. Esos son problemas y errores que se fueron acumulando desde muchos años atrás y que se supone que de una u otra manera iba a corregir la reforma energética. Pero el caso es que desde el punto de vista político, la gente fácilmente va a creer y cree que esto se debe a la reforma energética. Y en ese sentido el costo político de todo esto va a ir directamente al PRI. Al gobierno, desde luego, probablemente baje también la popularidad del presidente Peña, pero también al PRI. El PRI va a ir cargando con esto también políticamente, porque va a ser muy difícil que la gente acepte que esto es multidimensional o multivariable. Y básicamente lo están achacando a la reforma energética, claro, porque ofrecieron que con la reforma energética iban a bajar los precios de las gasolinas, y ahora tenemos exactamente lo contrario. Y de ahí, digamos, la irritación, el enojo, pero repito, más allá de que haya razones para estar indignados, molestos, etcétera, el costo va a ir a dar directamente al gobierno y quizá también, por ejemplo, al PAN. Obviamente esto le está favoreciendo y le va a favorecer en los próximos meses, quién sabe hasta cuándo, a Andrés Manuel López Obrador, que está diciendo, claro, la reforma energética fueron el PRI, el PAN y indirectamente de alguna manera el PRD también, pero sobre todo el PRI y el PAN, que son los que aprobaron la reforma energética. Creo que mucha gente está dispuesta a creer eso y en esa medida le puede beneficiar electoralmente, aunque falta mucho para la elección, pero en tanto este enojo y malestar y los precios y la inflación que va a derivar del gasolinazo continúen en el ánimo ciudadano, pues desde luego que esto le va a repercutir negativamente al PRI en primer lugar, a lo mejor algo al PAN y beneficiar a López Obrador. Si el PRI la tiene difícil para el 2018, pero con esto la va a tener más difícil. E incluso me atrevo un poco a no pronosticar, pero sí no descartar el escenario de que si esto sigue pegando muy fuerte, con mucho malestar, también le puede repercutir al PRI en el Estado de México. Y hoy por hoy se ve que el PRI puede ganar y mantener el Estado de México. No se le ven muchos opositores con la capacidad de ganarle en el Estado de México. En Coahuila sí, en Nayarit probablemente, pero no en el Estado de México. Pero si esto pega muy fuerte en los próximos meses, pues ya la elección es en junio. O sea, si esto se prolonga algunos meses, si no se ve alguna mejoría o algún arreglo, y el malestar continúa, pues podría incluso pegarle al PRI en el Estado de México. Y lo que es un golpazo político para el PRI. Lo que mencionábamos apenas en tu última intervención, ¿no, José Antonio? Si el PRI pierde el Estado de México, se olvida de ganar la presidencia, pero ya, ¿no? La presidencia, y además le abre un boquetote para lo que sigue después, es decir, como partido de oposición, sin el baluarte que ha representado el Estado de México, sí sería un golpazo, pero durísimo para el PRI. Bueno, tienen que evaluar eso y ver qué hacen al respecto, porque sí podría, si este malestar también está en el Estado de México, y no tendría por qué no serlo, sí le puede costar la elección. Ahora, José Antonio, rápidamente, para finalizar, hay un sentimiento de muchos mexicanos que se sienten defraudados, sienten que el presidente les mintió al decirles que con la reforma ya no iban a subir los energéticos. ¿Se podía vender la reforma de otra manera? Pues tendría que haberse mencionado otro tipo de cosas, mayor inversión, que a su vez se traduciría en más empleos, por ejemplo, mayor productividad en términos generales, no sé, pero al haber ofrecido que iban a bajar los precios de los combustibles y ahora tener exactamente lo contrario, pues evidentemente que políticamente una reforma que pudo venderse en su momento como adecuada, no para todos los sectores, pero sí para muchos, pues ahorita ya es exactamente lo contrario. Ya va a ser un símbolo, digamos, de este gobierno también negativo, precisamente porque la asociaron la reforma energética con que bajaran los precios de la gasolina. En realidad sabemos que estuvo subsidiando mucho tiempo la gasolina y muchos economistas dicen pues no tenía que haber sido así, pero el haber dicho que la reforma energética se iba a traducir en bajar los precios, ni siquiera en conservarlos o mantenerlos,
ahora pues eso está resultando contraproducente. Yo creo que no tenía que haber ofrecido eso si no tenían todos los elementos para garantizarlo. Porque justo por eso es ahora el costo político que está sufriendo tanto el gobierno, el presidente como en su margen personal, como el PRI, en términos políticos y electorales.